¿por qué la mayoría de la gente no entiende para qué nació? ¿Por qué sucede que todo el mundo en algún punto de su vida se tiene que hacer esa pregunta? Porque yo creo que aún a mamá, a papá, a mí, a todo ser humano creo que le pasa de alguna vez en su vida hacerse esa pregunta. ¿Para qué nací? ¿Por qué nos pasa de tener esa duda en algún momento de nuestra vida? Sí, normalmente las personas lo que tratan a veces, cuando están así perdidas, de encontrarse a sí mismas. O Ujú. sea, es como que no tienen una identidad y no se encuentran a sí mismas. Y yo siempre digo, la vida no se trata de encontrarte a ti misma, sino de encontrar tu propósito. Claro. Entonces, es como que empiezo al revés. Trato de encontrarme a mí mismo para encontrar el propósito. Y es al revés, es encontrar el propósito para encontrarte a ti misma. Porque hasta que no te encontrás con el propósito, no tenés identidad. Y entonces Claro. andás a ver, como huérfano, como acá se usa una palabra, no sé, en otros países, pues a veces por ahí decimos alguna palabra argentina y que en otro lado por ahí no es mala, pero sepan entendernos en nuestra cultura, ¿no? Claro, obvio, Andar obvio, la gente entiende. acá se le dice a alguien que no tiene padre o madre, guacho. Como un guacho, Entonces, sí. uno anda como huérfano, como guacho en la vida, Ujú. anda como errante, si querés ponerle esa palabra, porque no encuentra su propósito. Y lo que pasa es que la gente, al no tener identidad, se está buscando y dice, no me puedo encontrar a mí misma, no me encuentro, no me hallo. Y se siente perdida porque está enfocándose al revés. Es encontrar primero el propósito para entonces sentirte Encontrarte realizada a en ti la vida. misma. Claro, esa es la incoherencia a veces del ser humano, que siempre nos ponemos primero que a Dios. Y es increíble porque lo hacemos inconscientemente. Muchas veces nos preocupamos por entenderme a mí misma y hacemos clases de psicología y vamos a un psicólogo para encontrarnos y hay gente aún que seguro está ahí que hace yoga y un montón de cosas que el ser humano hace para encontrarse consigo mismo y en realidad lo principal es me encuentro con el propósito eterno de Dios y, y después conmigo misma. Pero hay algo que la gente tampoco entiende, que me gustaría que nos puedan explicar, y es que el propósito es eterno, y esa es una realidad. Pero la gente cree que, bueno, nazco, entiendo cuál es mi propósito, lo cumplo en la tierra, me muero y ya está. No es así, porque el propósito de Dios es eterno. Y quiero que le cuenten un poquito a la gente eso, de que entiendan que el propósito, quiero que la gente se lleve a la cama esto, el propósito de Dios es tan importante y aún es más importante que nuestra misma vida acá en la tierra. ¿Qué nos pueden decir acerca de eso? Sí, el propósito está, digamos, por encima de cualquier cosa. Por eso que digo, la vida comienza con propósito y Ujú. debería terminar con propósito. Entonces, la vida, vos nacés y nacés no por casualidad, nacés porque hay un propósito en tu vida. Ahora, el gran problema que tenemos es que no me encuentro con ese propósito yo mismo. Y entonces puedo estar haciendo cualquier cosa que no esté encajado en el llamado, en el propósito que Dios me ha dado. Ahora, Dios tiene forma de hacernos entender. Hay una metáfora que me gusta decirle a la gente para que la gente de alguna manera pueda ellos mismos decirse a sí Sí. mismos la respuesta, ¿no? ¿Sabes cuál es la diferencia, Nadia, entre la escuela y el propósito, o la escuela y la vida? ¿Cuál? Que en la escuela primero a vos te enseñan y luego te dan la prueba. La vida Claro. primero te da la prueba y después te enseña. Yo Y creo que sí. muchas veces No, por no sí. entender ese Ujú. punto, vivimos de prueba en prueba, vivimos siempre con prueba. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo. Y entonces Dios, yo digo que es como la escuela más estricta. Cuando te da una prueba, hasta que no la pruebes, te la Ujú. vuelve a dar. Y Exacto. muchas veces la gente está luchando y no puede encontrarse. Entonces está pasando por procesos, por dificultades, por lucha, no se Ujú. encuentra a sí misma. Está mal porque no sabe descifrar el propósito. Entonces vos nacés con un propósito y Dios va a trabajar en la vida para que vos lo entiendas. Entonces van a venir cosas a tu vida muy fuertes que nosotros les llamamos prueba para enseñarnos algo. ¿Qué es lo que Dios nos está queriendo enseñar? Que hay un propósito en nuestra vida. Wow. Entonces, si no entendemos eso, Dios nos vuelve a dar otra prueba. Hasta el Hasta día que nosotros entenderlo. entendamos. Eso es la diferencia en la escuela. En la escuela vos vas, primero aprendes y después te dan la prueba. Y con Dios Exacto. es al revés. Dios te da primero a vos la Wow. prueba.
porque estás desenfocado para poder enfocarte. Y si no lo aprendes, por eso digo, yo siempre te lo vuelvo a dar hasta que lo aprendas. Exacto. Creo que acá la ganadora en pruebas de la vida es mamá, porque mamá tiene tanta historia que contar que la verdad que un live ni siquiera de 6 horas nos alcanzaría, pero sí me gustaría que mamá pueda contarnos un poquito, porque yo sé que mamá desde su niñez le ha tocado pasar pruebas, hasta chocarse con su propósito. Que me gustaría, más que nos cuentes si desde chiquitita conoces a Dios. Primero voy a ir con mamá, después con papá, que nos cuentes un poquito más acerca de su historia. Cortito, lo más corto que se pueda, pero contame, porque la gente no sabe, la gente sabe que yo nací en cuna cristiana, pero no saben si mamá y papá, si venimos de un linaje cristiano, y me gustaría, mami, que me cuentes qué la vida, o qué proceso de la vida te enseñó a encontrarte, o mejor dicho, que te formó para hoy entender cuál era tu propósito. Contanos un poquito más. Bien, bueno, le cuento a la gente que hace muchos años que conozco al Señor, gracias a Él, que pude tener un encuentro genuino. Yo creo que fui la primera en romper un patrón de maldición en mi linaje, porque Wow. no vengo de cuna de cristiano, sino que toda mi familia estaban lejos de Dios, ¿no? En muchas cosas raras, en brujería, en hechicería, en curanderismo, en idolatría. Wow. Y bueno, y entonces desde muy chiquita realmente nací en un hogar con todas estas maldiciones sobre nuestros lomos, podría decir así. Y nací en un hogar de padres muy modestos, mucha pobreza en mi casa. eh, Eso también llevó al no conocer a Dios, al no estar la paz de Dios en mi hogar. Había mucha violencia física. De Wow. hecho, tuve dos padres maravillosos. Puedo decir tengo y tuve, porque a mamá la perdí hace 5 años Sí. y a papá todavía lo tengo, gracias a Dios, con vida. Tiene 95 años, gracias a Dios, y es un guerrero. Y Sí. tuvo un encuentro genuino con Dios, y eso a mí me llena el alma, me llena el corazón de alegría. Pero hace muchos años atrás, cuando yo fui pequeña, no era mi papá lo que soy. Él Claro. era un hombre muy violento porque tomaba, bebía mucho, y cuando bebía se perdía. Se perdía. Se perdía, no nos conocía. De hecho, nos mandaba a dormir a las 5 p.m., 5 Sí. de la Wow. tarde, cuando todos los niños están jugando, andando en bicicleta, corriendo con sus amiguitos, jugando a tomar el té, jugando a la muñeca. Nosotros teníamos que irnos a dormir porque mi padre se explotaba en ira y nos maltrataba mucho a mis dos hermanas y a mí. Y bueno, eso fue muy duro para mí, muy Ujú. duro, muy duro. Pasamos muchas necesidades. Ellos trabajaban mucho y aunque querían ser padres presentes, eran padres ausentes. ¿Se Por el entiende? trabajo, Por sí, el se entiende. trabajo. Y lo que ganaban, el dinero que podían hacer, se gastaba en parranda, ¿sí? Ujú. Yo vengo de una familia de músicos, porque mi padre toca bandoneón, mi familia toca arpa, guitarra, acordeón, baterías. Vengo de una familia de músicos, por eso también Ujú. creo que has heredado la Sí. música y el cantar, viene ya en los genes. Sí. Entonces, en esos años, cuando era yo pequeña, se armaban las grandes fiestas en mi casa a partir de los días viernes, sábado y domingo, que yo no quería que nunca llegara, porque Ujú. eran días de muchos tormentos, de mucha Wow. violencia, de mucha angustia. No podía estar adentro de mi casa. Yo recuerdo que corría alrededor de mi casa Mm. porque no queríamos entrar, porque entrar era que mi padre se violentara con nosotros y nos pegara a mis hermanas, a mí, a veces hasta con cadena nos pegaba. Wow. Y maltrataba mucho a mi madre. Y yo vi a Ujú. mi madre levantarse a la mañana, ir a trabajar con el ojo todo morado, con su Mi cuerpo amor. todo lastimado. Y eso me marcó muchísimo, Ujú. muchísimo, para mal, obviamente. Me convertí en una niña introvertida, muy Tímida. temerosa, Ujú. tímida, le tenía miedo al hombre.
me costaba mucho sociabilizar, hablar con la gente. Y bueno, Sí. muchas cosas la verdad que me marcaron. Es larga la historia, Sí. pero un día teniendo 8 años, bueno, una de las cosas que le pasaba a mi padre, que no podía estar en un lugar quieto, en un lugar ubicado, en un lugar viviendo. Él necesitaba mudarse, como Mm, si fuera que algo lo desesperaba y como que él tenía que huir, ¿no? sí, Y todo a causa, bueno, del alcohol y de todo esto que veníamos claro. viviendo. Entonces nos mudamos y en esa mudanza me acuerdo que un día estaba yo sentada en el patio de mi casa y cruzaron dos viejitas y me dijo, niña, ¿quieres venir a una reunión de oración? Y yo dije, ¿qué es Wow. eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de orar y demás? Pero algo me impulsó, le pedí permiso a mi papá y a 2 casas de mi casa, ahí se hizo una reunión de oración y quizás esas viejitas nunca imaginaron que estaban siendo tan guiadas por Dios, porque Wow. yo digo, si ellas Porque te hubieran trajeron sabido, al lado bueno. me trajeron al lado bueno, me llevaron a tener un encuentro con mi creador, teniendo ocho Mm, años. A veces uno a los niños wow. como que los ignora, como que los desmerece, como que ellos no ven, no sienten, como que ellos Ujú. es todo juego. No, 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 los niños tenemos sentimiento, tenemos toda Sí. una vida vivida y necesitamos tanto de Dios. Y ahí me Wow. encontré con mi Salvador, me encontré con el Señor, aprendí a cada día a aferrarme a Él. Yo sentí que había un mundo diferente, que ahora Dios era mi amigo, Wow. que Él estaba para ayudarme, para sanarme. De hecho, esas viejitas alemanas con sus anteojitos redonditos empezaron Wow. a orar por mí, a ministrarme y demás. Y bueno, fue de esa vez que yo no me alejé nunca más de Nunca más. Dios eso fue para mí muy, muy fuerte en este sentido, que mis padres nunca me acompañaron a la iglesia. Eso ha sido lo tremendo, ¿no? Cómo Dios me ha Wow. fortalecido para permanecer firme. Y he aquí a los años que tengo que permanecí fiel. Y me encontré Wow. con mi Dios, me encontré con mi Creador y me encontré con mi propósito. Wow, Ma. Tremendo. Voy a dejarlo a papá que nos cuente un poquito antes de ir a la pregunta Dale, que la gente quiere saber, pero es muy fuerte la historia de mamá. Mamá no solo, le cuento a la gente un poquito yo, porque bueno, yo la conozco a mamá. Y es fuerte porque hoy en día se ha convertido en una mujer tan de Dios que yo creo, más que si nada de eso de pequeña y todo lo que has tenido que atravesar aún de grande, que ojalá un día nos cuentes tu testimonio completo en un live solas para que la gente sepa la mujer de Dios que sos, pero que no es fácil llegar a donde uno está porque tiene que atravesar un montón de pruebas. Y a mí se me activó esta pregunta cuando papá dijo que en el reino es así. En el reino es primero la prueba y después viene todo lo demás. es así. Sí, Es así literalmente. porque yo en un momento de mi vida me decía, pero Dios se olvidó de mí. Tanto puedo estar Wow, pasando, Dios, como que los cielos se cerraron para mí, que no, wow. Dios no existe para mí. Yo decía, ¿no? Pasan los años, a veces en el fragor de la lucha uno no alcanza a ver y a discernir bien por qué pasan todas las cosas, pero ya después uno madurando y uno va entendiendo que a los que amamos a Dios todo nos Todo ayuda para ayuda, bien, tal cual. todo, porque la verdad que mi corazón se compadece mucho de las mujeres golpeadas, se Wow. compadece Y mucho tanto en de la este gente, tiempo, más. justo en este Muchas tiempo, ¿no? mujeres golpeadas. Porque yo no era esposa de, sino que era la Ujú. hija de, y era muy golpeada, había mucho alcohol en mi casa, mucha tristeza, mucha angustia, mucha depresión, eso también a mí Wow, me marcó, mucho el dolor, mucho el rencor wow. también, que yo digo que de no haber sido por Dios, yo no Por estaría hoy Dios. aquí con mi familia establecida y bendiciendo y haciendo todo lo que hago, ¿no? Porque la verdad que hay mucho rencor, mucho odio también, muchas cosas. Sí, Pero a los que amamos a Dios todo nos todo ayuda para ayuda bien, para porque bien. hoy yo quiero ayudar. Yo quiero ayudar desde mi lugar, aportando mi granito de arena, yo quiero ayudar a la mujer que está sola,
a esos jóvenes que están en hogares con alcohol, con violencia, aún cuando me encuentro con gente muy necesitada, con mucha pobreza, porque yo lo viví. Claro. Yo tuve 2 padres excelentes, trabajadores, que me amaban, a su manera me amaban, y que ellos eran producto de lo que habían mamado. Claro. Mi padre no sabía dar amor, me amaba a su manera, y era un hombre excelente sin una gota de vino, sin una gota de alcohol, pero él tomaba y se perdía. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Pero estando bien sobrio, era un excelente hombre, trabajador y demás. Pero todo se iba en las farras, todo se iba en las fiestas que se hacían y bueno, en casa faltaba todo. Y la verdad que la pobreza me golpeó muy fuerte. Wow. Muy Tremendo. fuerte. Ma, ahí la gente está poniendo estoy llorando, qué mujer tan noble de corazón, gran mujer de Dios. Bueno, si te leo los comentarios más, mejor después lo ves todo y los lees porque la gente está conmovida y la gente empieza también a contar que le ha pasado cosas parecidas y demás. Pero quiero, Pa, ahora que me cuentes así como me contó mamá un poquito de tu niñez. Creo que es parecida a la de mamá, pero con características diferentes, pero que nos cuentes para que después la gente entienda cuál es su propósito y cuál es su propósito, el de mamá, papá, por qué hoy están donde están, les ha tocado vivir muchas situaciones difíciles, pero Pa, contanos un poquito de tu niñez y lo que has tenido que atravesar. Bueno, a ver, sin dramatizar, por así decirlo, yo te diría, ¿de qué niñez me hablas? Mi amor, Pero sin dramatizar. No conocí la niñez, sí puedo contar la historia. Yo perdí a mis padres, digamos, no físicamente, sino, o sea, digamos, no los perdí, no se fueron de la vida, sino que se fueron de mi vida, a la edad de 5 años. O sea, cuando yo tenía 5 años, mis padres comienzan a divorciarse. Eso fue el comienzo, después de mucho alcohol, muchas cosas se vivió en casa, empieza el divorcio. Yo era muy chiquito, así que desde ahí en adelante empiezo a tener los recuerdos. De antes de eso no tenía ni un recuerdo de nada. Yo no tengo un recuerdo de haberla pasado bien. Tengo el recuerdo de haberla pasado mal. Wow. O sea, fueron muchos años muy, muy difíciles. Y como papá no me quería tener, entonces me mandaba con mamá, mamá no me quería tener, me mandaba con papá, y empecé a andar de un lado para el otro. Mi papá y mamá no querían, entonces me empezaron a mandar a lo de mis tíos, a lo de mis abuelos. Entonces ya a la edad de 7 años ya estaba en el campo, me mandaron al campo, el mejor lugar para solucionar era el campo. Como mi abuela era, digamos, una persona que tenía mucho campo, porque era descendiente de una tribu acá que se llama Tobas, y entonces ya era hija de un cacique y eso, y bueno, de indios. Exactamente. Y entonces yo fui a dar al campo y ahí me hacían trabajar de los 7 años. A los 7 años yo comencé mi primer trabajo, que fue ser pastor de ovejas. Ya Dios de alguna manera David estaba ahí escondido, dándome a entender algo. Sí. Sí, así que yo pastoreaba 500 ovejas, 300 chivos, y los llevaba todas las mañanas y los traía toda la tarde, y regresaba, me bañaba, iba a dormir, después de cenar, y al otro día el mismo trabajo. Y también tenía que estudiar, por supuesto, porque los días que eso lo hacía durante las vacaciones, y durante el tiempo de estudio estaba ahí estudiando, así que, y si no era tiempo completo el trabajo, en tiempo de vacaciones. Y así fueron pasando los años hasta que vine a dar a Buenos Aires. En Buenos Aires me convertí en un canillita, así que empecé a ¿Qué es trabajar un canillita? Que la gente no un entiende. vendedor de periódicos. Exacto. Vendía periódicos a las 5 de la mañana en las Wow. esquinas. Y bueno, porque tenía que llevar todos los días alimento a casa. Ya volví con mi papá, pero mi papá era muy alcohólico, gastaba todo en bebida, así que yo trabajaba, llevaba la plata a casa y él se agarraba la plata y iba a tomar con los amigos. Y luego yo empecé una vida ya muy difícil, de tal manera que a la edad de 11 años ya, digamos, ya era muy rebelde, ya estaba muy rebelde, porque toda la rebeldía ya estaba dentro de mí. Y entonces como no me podían tener uno, que iba un tío, que iba a la casa de otro tío, que iba para la abuela, que venía para acá, me pusieron un reformatorio, me mandaron a una escuela de pupilos para estudiar. Interno, o sea, de lunes a viernes estabas ahí. Internado. De lunes a viernes, Internado. siempre y cuando me vinieran a buscar. Si no, Si el esta parte viernes a la noche contala, no me porque venían es a muy buscar, triste. seguía. Y de hecho, muchos fines de semana no me venían a buscar, así que pasaba mucho tiempo ahí. Y ¿qué sentías? Porque estas son las preguntas que a la gente, bueno,
está toda la gente llorando, yo también, papá empezó a hablar y yo estaba, no quiero llorar, no quiero llorar, pero la gente está conmovida, la gente está diciendo que está llorando, wow, muy fuerte. Pero Pa, te hago una pregunta, ¿qué sentías o qué recordás que sentías cuando llegaba el viernes, salías, todos tus compañeros o tus amigos, amiguitos, lo que sea, se iban con sus papás, demás, y vos salías y no había nadie que Bueno, quería buscarte y digamos, adentro de nuevo? eso fue una de las cosas que me marcó muy fuerte. Wow. Quizás la más fuerte, no sé si la más fuerte, pero dentro de la más fuerte que me marcó fue eso, la espera, el esperar y el saber que no iba a venir nadie Wow. y que a alguien, bueno, un celador que teníamos ahí, era el que muchas veces se quedaba y me decía, bueno, te voy a hacer de compañía. Así que Wow. tenía todo un pabellón que era para 500 personas, estaba yo solito, el único en la cama. Wow. Imagínate, tenía 500 camas mirando y yo elegía dónde iba a dormir ese día. Cuánta Pero soledad. claro, o sea, era esa parte, digamos, que me marcó, porque después me llevó muchos años al venir al Señor a poder sanar Superarlo, esa parte, claro. a superarla. Pero bueno, ahí estuve sexto y séptimo grado, pasé ahí, habían arreglado que para que yo pudiera salir de ese tiempo, digamos, la única manera era cuando yo pasaba séptimo grado, podía dejar el reformatorio y volver a mi casa. Ujú. Entonces, para poder lograr eso, yo cuando llegó el tiempo de los exámenes del séptimo grado, mi maestra, que era mi señorita, yo siempre digo, mi amor platónico encima, mi señorita que yo quería mucho, Se enamoró de la señorita. era en ese Muchos se tiempo, ya enamoran de no ese recuerdo ni señor. el nombre, ya no Sí. recuerdo ni el nombre, pero ella me llamó y me dijo, mira, eres tan burro, que no calificas para que yo te haga pasar de grado. Pero también sé que si no te hago pasar de grado te tienes que quedar un año más en el reformatorio. Entonces, por pura lástima y porque me da lástima, te voy a hacer pasar de grado. Y así fue, así que yo aprobé séptimo grado por pura lástima, siempre lo cuento. Pero bueno, era la vida, era lo que me tocaba. Esos golpes yo no sabía que después, esos mismos golpes de la vida, todo lo que la vida me había dado, era la preparación para algo. Es lo que yo decía, Dios me estaba dando la prueba para enseñarme Y tan cosas. chiquito, wow. Por eso que hoy yo puedo entender a los chicos de la calle, puedo entender, puedo, a ver, amar a un drogadicto, puedo amar a Qué alguien fuerte, que por está favor. solo, que se siente mal, que está en la calle. Hoy Ujú. uno lo ve desde otro punto de vista. Perdón, Totalmente. perdón. Sí, sí, sí. Te puedo contar algo. Hay una Sí. parte que él nunca la cuenta, pero que la verdad es Contanos. fuerte, Ujú. porque él vivió mucho, muy fuerte el rechazo. El rechazo lo golpeó bien fuerte, porque ¿qué es el rechazo? La ausencia de Ujú. amor. Tal Y la cual. verdad que él, la vida, las circunstancias le hicieron vivir mucho ese rigor, la falta de Ujú. amor. Fíjate que le daban lo mismo si lo buscaban o no, y ese niño se quedaba en esos pabellones fríos, viendo cómo sus compañeritos salían, se iban con papá y mamá, y él se tenía que quedar una semana, 2 semanas, un mes y que nadie lo visite. Pero eso no es todo, eso no es todo, sino que se peleaban por no tenerlo, se Claro. peleaban por no cuidarlo. Y le hacían sentir que él no era parte de la familia, porque por un lado él tiene sus descendientes que eran de los Toba, que De son los indios, sí. aborígenes, de los indios Ujú. Toba. Por el otro lado, rusos alemanes, Muy duros y muy, estrictos. muy, que hacen muy racista, ¿sí? Y Ujú. porque él no nació, eran 2 hermanos nada más, él y su hermana, ¿sí? Y Mm. como él no nació rubio, con ojos azules, Tengo lente de contacto, igual quiero decirle que Nah, yo tengo. tiene ojos mentiroso. marrones, y por no tener ojos azules y no ser rubio, no lo dejaban participar con la familia. Y eso es muy, muy ¿Comía con loco. quién? Comía Comían con aparte en la la mesa. peonada. Él comía con la peonada y con sus Wow. ovejas. Y no le permitían ser parte de la familia porque decían que él era un chorni, que él era un negro. Suena fuerte, pero es Wow, lo que le suena fuerte. decían. Entonces, él se crió con eso, con ese rechazo, con ese desplazamiento, que no servís, no valés. Y lo que es la vida, mirá cómo Dios termina haciendo las cosas, porque cuando nos casamos, yo no soy de ojos azules, sino que vengo de ojos marrones. Cuando tengo a mis hijas, que son 4 mujeres y un varón, cuando tengo a mis hijos, 2 de ellas, que ya ustedes la han conocido,
Victoria y Jenny nacieron Y con ojos Sofi. azules. Y Jenny, sí. Sofi tiene ojos verdosos y vos hay días que lo tenés color miel, color verdoso, los cambiás. Bueno. Siempre las madres van a tratar de hacerte yo los tengo sentir más bien. negros que vos, yo los tengo los ojitos más negros, pero hay días, ¿sí o no? Yo te mandé una foto el otro día, pleno sol, verdad, que lo tenía más miel, verdosos tirando a así, verde, sí. miel, bueno. Cuando nacen mis hijas, nacen con ojos azules. Y entonces ahí la familia de los rusos y los alemanes dijeron, wow, al final Omar de lo nuestro. es de lo nuestro. Es de lo nuestro. Pero ya cuando él tenía 30 años, cuando ya le hicieron la vida a pedazos, ¿se entiende? Así que bueno, yo quería redondear con eso porque ha sufrido mucho. Sí, yo recuerdo a mi tío, yo recuerdo al hermano de papá, que ya no está, y eso también te ha marcado. Después quiero también que cuentes esa parte, pa, de cuando perdiste y demás, pero yo recuerdo a mi tío Jorge, el hermano de mi papá, una persona, gente, si le digo en metros, los dominicanos no van a entender, pero en pies no sé cuánto sería, pero más o menos 2 metros. Casi como una puerta. Casi como una puerta, ojos celestes y pelo blanco. Algo increíble. A mí me adoptaron, para mí que a mí me adoptaron. Bueno, la gente creía eso. Pero Pac, seguinos contando un poquito que la gente está enganchadísima y acabamos de romper un récord de visualizadores. La gente está prendida. Sí, ¿no? Después salí del colegio otra vez a trabajar. Ya a la edad de 17 años logré mi primera empresa, mi primer éxito. O sea, el que no iba a lograr nada en la vida, el que era la oveja negra, el que no tenía estudio, porque yo después que terminé el 7º grado, que pasé de pura lástima, olvídate, no había forma de entrar a un secundario o hacer algo. Entonces me dediqué a trabajar, lo único que sabía hacer era trabajar, así que hice de todo. Y a la edad de 17 años me convertí en un empresario. Siendo menor de edad, me prestaban los cheques, me acuerdo que me prestaban los cheques a otras personas que eran mayores porque tenía que trabajar con cheques porque era la única forma. Y bueno, y ahí fue en ese tiempo donde mamá, yo logro recuperar a mi mamá, logro que mamá me aceptara, empezamos a estar juntos y justo mamá cae en una enfermedad terminal, un cáncer, un tumor canceroso. Bueno, empezamos a hacer todo lo que teníamos que hacer para tratar de romper esa maldición del cáncer. La operaron. Hasta ahí no conocías de Dios, ¿verdad? No, hasta ese día no conocía de Dios. La conocía a ella. Ya ahí en ese momento la conocí. Y ella sí ella iba de chiquita, de los 8 años, iba a la iglesia. Así que ella estaba firme en la iglesia, ya tenía 15 años ya. Wow. Jovencita, no aconsejamos a nadie, pero ella tenía 15 años. Pero eran otros tiempos. Eran otros tiempos, después vamos a contar. No, bueno, pero además con la vida que tuvimos, habíamos madurado mucho. Nadie daba muy que ella tenía 15 y yo tenía 17 años, nadie. Muy maduros acá. O sea, olvídate, éramos muy, muy maduros por la misma vida golpeada. No es que éramos... A ver, empecé a trabajar a los 7 años de edad y lo único que supe era responsabilidad y trabajo. Más allá que era un burro en el estudio y todo, fue la vida que nos golpeó. Pero bueno, yo conocí a ella en ese tiempo, mamá cae enferma y le hacen todo el chequeo, todo, y le dicen, bueno, la única que nos queda es operarla, y la operación es muy riesgosa porque es un tumor que está en la parte cerebral, así que firmamos con mi hermano, porque yo tengo un solo hermano, y aprobamos la operación. Acá lo operó un doctor muy prestigioso, un neurocirujano que se llamaba Matera, que hoy ya no está, pero era muy, muy prestigioso acá en el país, uno de los mejores cirujanos que había, si no el mejor. Y cuando sale la operación, nos llama, a mi hermano y a mí, yo nunca me olvidé de ese momento, porque nos dice, hemos hecho todo lo que hemos podido, su mamá tiene 72 horas máximo de vida. Entonces, cuando, vos imagínate. ¿Qué sentiste en ese momento? Claro, porque al no tenerla a mamá, que no tenga ningún recuerdo de jugar con ella, nada, recuperarla casi ya, digamos que a los 14 años, 13 años yo la recupero, de grande, la tengo 3 años conmigo, y en esos 3 años la estoy disfrutando, la estoy aprendiendo a disfrutar. Y de repente viene esta mala noticia, otra vez la vida arrebatándote ahora por algo de afuera, por una circunstancia, una enfermedad, arrebatándotela de vuelta. Entonces eso fue un golpe terrible. En 72 horas yo recorrí, sin exagerarte, todos los brujos y hechiceros que se tienen en el país. Porque al no conocer yo a Dios,
todo el mundo me Buscabas una decía, salida donde sea. claro, y los amigos que yo tenía eran toda gente del mundo, y bueno, hay tal bruja, hay tal hechicero, hay tal esto, y íbamos a todos lados. Y una experiencia que nunca me voy a olvidar es que entre eso, en esos días se estaba gestando en el corazón de ella hablarme a mí del Señor. La Eso iba a cambiar mi vida. conquistadora. Claro, eso iba a cambiar mi vida para siempre, pero en el término de esas 72 horas, uno de los lugares que me lleva una bruja, cuando me llevan, me dice, sáquenlo, sáquenlo a este de acá. La bruja. La bruja. Yo tenía 17 años y no quería que yo esté ahí. Y el que me llevaba, que era muy conocido de ella, le dijo, pero no, pará, atendelo. No, 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 a él no lo puedo, no lo puedo. Tiene un halo blanco sobre él. No, no, no lo quiero. Yo no conocía a Dios, ¿eh? Yo no conocía a Dios. Tremendo. Y entonces ella lo único que me dijo, dice, te voy a decir algo. Veo un gran accidente. Me dice, veo un gran accidente, veo mucha sangre correr por la cuneta. ¿Qué es la cuneta, Dice, y Pablo? no, la cuneta vendría a ser como, ¿viste lo que hay al lado de los cordones? Vos tenés una Donde parte pasa con la un agüita cordón, en la calle. donde corre el agua. Ya se ¿Sí? entendió. Bueno, Listo. ahí. Una sequía, cuneta, bueno, Sí, acá hay muchas sí. palabras, pues digo, menos mal que vos me decías así, porque Yo te de esa voy, manera. claro, sí, sí. Bien, bien. ¿Nos ayudas? Y entonces salgo de allí, yo salgo de allí, y al otro día, que eso fue una noche, al otro día yo tenía que llevar un dinero al banco a depositar por uno de los cheques que me vencía, y mi hermano se había llevado la camioneta, y cuando está llegando con la camioneta, yo escucho que algo él me alcanza a decir, pero se baja él y me subo yo, agarro la camioneta y me voy. Y escucho que él me grita algo, pero no sabía lo que me había dicho, lo que me había gritado, y es que me quería decir que la camioneta no tenía freno, que tenga cuidado. Padre Pero yo salí santo. acelerado y a unos 500 metros de casa un camión se cruzaba, y cuando yo voy a apretar el freno, veo que no tengo freno, y Dios bueno, en ese santo. momento va a dar el impacto entre la rueda delantera y la rueda trasera en el pleno chasis del camión. De un camión. La camioneta da el impacto, voltea el camión y el motor de la camioneta se incrusta contra el asiento. Todo se viene para acá y es todo vidrio, todo. Vos imaginate que era algo. Y yo en ese tiempo lo que llevaba en la camioneta era porque yo era mayorista de vino en Damajuana. Era un empresario acá de No vinos en conocía al Damajuana. Señor. No, bueno, conocía al pero es Señor. que ese era mi trabajo. Claro, Yo no. estaba en el mundo, y yo era un empresario porque era mayorista, era el representante aquí en Buenos Aires de ese vino. Y bueno, eran vinos en Damajuana, en ese tiempo estaban las Claro, Damajuanas, son los esos botellones, sí, sí. los botellones grandes, Ujú. y entonces de 1,5 galones casi. Sí. Y entonces, cuando la camioneta choca, tengo que volver 30 segundos para atrás, o 10 segundos para atrás, o 1 segundo para atrás, y contarte lo que pasó. Porque cuando yo voy manejando y estoy a punto de chocar, yo siento literalmente y eso está en mi libro escrito, en uno de los Sí, libros, pero contale a toda la gente que no algo me pues, agarra de aquí, y del otro hombro, y me saca de la camioneta. wow. Yo siento cuando salgo de la camioneta, tomado de acá del hombro, de una mano, y me sientan, directamente me sientan en el césped de una vereda. Y yo veo el choque, lo estoy viendo. O sea, yo, Omar, Con lo tus estoy viendo ojos, vos como mi veías el camioneta, auto en pasar. cómo choca, yo vi el choque. Pero no de arriba de la camioneta, la vi sentado, lo observé, y vi cuando el camión dio vuelta, y vi cuando la camioneta se hace pedazo, cuando las damajuanas vuelan, y miro la zanja, aquella famosa donde corre el agua. La alcantarilla, veo que la alcantarilla. Claro, el vino, la damajuana, cuando se rompen, eran vino tinto. Rojo, claro. Parecía sangre correr. Y me acordé lo que la bruja había dicho. Santo Veo un gran Dios. accidente y veo mucha sangre. Mm. Y cuando ella dijo eso del halo, que yo en ese momento no lo entendí, pero después con el tiempo interpreté que era Dios cubriéndome, cuidándome, y que ya Dios tenía. Por eso digo que a la gente de propósito Dios siempre la cuida desde el día que nace. Amén. Por eso Gloria que a Dios. no hay diablo que te pueda sacar, no hay nada, Santo. porque ya fuiste marcado por Dios. Y Dios te va a dar la oportunidad en el tiempo justo, en el momento justo. Y una semana después me estoy convirtiendo al Evangelio, porque mami me habla en esos días, y ahí me convierto al Evangelio. Pasaron las 72 horas, mami no murió, y bueno, es otro testimonio, pero al fin y al cabo conocí al Señor ahí, en esa época,
ya muchos años, pasaron muchos años ya. Imagínate que ya llevo 41 años sirviendo a Dios. Wow, Desde mi tremendo. primera reunión que yo hice acá, hoy me estaba acordando, creo que ayer, mi primera reunión acá en un barrio donde tenía a veces más gente que mi propia iglesia. Y yo iba como un diácono de la iglesia, y esa fue mi primera iglesia que fundamos, y Dios comenzó a usar ahí en forma, con milagros y cosas muy lindas. Nau, Wow, sí, ¿puedo acotar algo? lo que quieras. Yo digo, qué bueno que la gente sepa esto, porque, Ujú, bueno, muchos no nos conocen. claro, Y es bueno que este programa a mí me gusta, tu live, tu vivo, porque es a corazón abierto. Y sí, nosotros no es la tenemos idea. nada que ocultar, al contrario, nos gusta compartir. Así como nos ven en casa, somos en una plataforma y somos en un vivo. Nosotros somos así, así como nos ven en este momento, así somos siempre. Y tratamos de decirle a todos los que nos están viendo y nos están escuchando, por qué creemos en el poder sobrenatural de Dios. ¿Por qué? No sé si se entendió, yo creo que sí. También por qué creemos en el poder angelical, ¿no? Porque lo que Ujú. lo sacó a papá antes de que se mate, fueron, yo digo, dos ángeles que lo agarraron de sus hombros y lo sentaron en la Ujú. vereda de enfrente. Poderoso, poderoso. Poderoso Dios, de verdad Mira, que sí. hay algo en la Biblia, ¿no? Porque la gente a veces cuando uno toca estos temas, pues dice, pero ¿será que existe esto? ¿Será que Pero ¿por existe qué a, aquello? a los hombres de la Biblia les pasa y a nosotros que tenemos que hacer mayores cosas no? Yo no entiendo a algunos Bueno, cristianos que no pero creen. fíjate esto, a mí me gusta, Dios. hay una historia que a mí me gusta y ojalá es la respuesta para muchos, ¿no? Sí, Una sola cosa yo sé, que yo antes era ciego y ahora y veo. ahora veo. Lo dijo aquel ciego después que le decían, pero no puede ser, pero que el que te sanó, mirá ¿Qué? Claro. que no sé qué cosa. Miren, arréglense el problema que ustedes tienen. Entonces, a mí nadie me puede decir otra cosa porque yo lo viví. O sea, la gente puede decir, creo en ángel, no creo en ángel, sí existen, no Bueno, existen. No, está. De pensar lo que vos quieras. Lo que yo sé es que yo estoy con vida porque yo vi y lo Wow, viví en carne propia, cómo dos ángeles me sacaron a mí del wow. hombro de ese accidente donde el diablo trataba de matarme y no pudo matarme ni tocarme, porque a los hijos de Dios que tenemos un propósito, Dios siempre nos va a librar. Acordate de Pablo, que mm, cuando el huracán se levantó para destruir la barca que él iba, el ángel vino y le habló. Dijo, no temas, Pablo, porque ninguna cosa te va a pasar, porque es amén. necesario, hay un propósito en tu vida, Pablo. Y hasta Wow, que el propósito no se cumpla, nadie te puede quitar la vida. Y wow. aunque naufragó el barco y se naufragaron todos ellos, llegaron todos, dice, salvo hasta la isla. Y en la isla, el diablo dijo, no te pude matar con la tormenta, le preparó una víbora mientras calentaban el fuego. Dice que la víbora, huyendo del fuego, se prendió en Ujú, Pablo y lo picó. Y los Wow. nativos de ahí, dice la historia de la Biblia, estaban esperando que Pablo se hinchase y se muriese. Pero no les pasó nada y se asustaron, se quedaron atónitos, no mm, podían creer, porque wow. esto es una realidad. Si hay gente ahí que está enferma, que está triste, que está mal, que está pasando, Santo ha pasado lucha, que Dios. ha Gloria a sufrido Dios. cosas, y Gloria a dice, ¿por Dios. qué estoy viviendo esto? Y yo le digo, si estás con vida, si no te mató el diablo, si no te destruyó la tormenta, si todavía estás con vida, es porque hay un Mm, propósito de Dios, y hasta que el mm. propósito no se cumpla, Dios no te va a dejar tranquilo. Ya nada te va a Wow, matar. ¿sabes qué? Nada. Sí, yo recuerdo, y aprovecho para contar algo que quizás la gente no sabe, y se me ocurrió así una experiencia que me pasó. Si bien me ha tocado vivir, estar como cara a cara así, como el tema de los robos, que yo está en mi canal de YouTube, estar con armas y al borde de la muerte, porque se te pasa la muerte así en un segundo. Recuerdo un día haber estado saliendo, yo estaba en el secundario, haber salido de la escuela y esto nunca lo conté, ahí va primicia para todo el mundo, pero yo salía de la escuela y tenía que caminar hasta la parada del Met, lo que se le dice acá el autobús, que es el Ujú. colectivo. Yo me fui hasta la parada y antes de entrar a la parada había que pasar por las vías del tren, por el andén, o sea, yo pasaba caminando por las vías del tren. Y uno sabe que en las vías pasan de este lado y de este lado. Y yo iba, Sí. grave error, nunca hay que andar con esto en la calle, nunca. Yo iba con mis auriculares puestos, escuchando adoración increíble,
Y cuando yo voy a cruzar, yo miré claramente, pero ¿qué pasó? Miré solo para un lado. Y no venía ningún tren, entonces yo tranquila cruzo la calle, cruzo por las vías del tren y cuando voy cruzando escucho un bocinazo, pero acá, ¡pah! Escucho yo. Y cuando miro así, mami, y yo no les puedo explicar, yo tenía el tren acá, así. Y yo no sé cómo, porque yo en ese momento, yo sentí que yo no hice un paso para atrás. Pero el tren me pasó y mis pelos hicieron así. El tren me pasó por acá, pero yo nunca me moví. O sea, ahí entiendo que fue un ángel, que fue algo sobrenatural, que fue Dios que a mí me movió para atrás, porque yo estaba literalmente parada por donde pasaba el tren. Y cuando yo escucho el bocinazo así, me asusto. En vez de reaccionar, yo hice como ¡ay! Como viene el tren. Y lo tenía ahí, y cuando miro así, el tren me pasó así. Yo no sé si Dios me movió, si el ángel me movió a mí o movió al tren, pero que me movió, me movió. Y es verdad, es muy fuerte, la gente está impactada con el testimonio de ambos es muy fuerte, pero yo creo que, repito, y lo que dijo mamá, es Romanos 8:28, ¿puede ser? A los Sí. que amamos a Dios. A los que amamos a Dios todas las cosas. Yo quiero, mami, que nos cuentes qué proceso, que yo ya sé cuál es, pero rapidito, yo sé que si lo tenés que contar entero, vamos a estar horas, pero ¿qué pasó en tu vida conociendo a Cristo y ya siendo mamá y demás, siendo pastora? ¿Qué proceso tuviste que pasar que te marcó y que te llevó al borde de la muerte, digamos? Bueno, nosotros en el ministerio pasamos distintas etapas, ¿no es cierto? Ahora estamos ya establecidos en un lugar y tenemos una iglesia creciente, pero mucho antes nuestras vidas van pasando distintos Procesos, sí. procesos, ministeriales, digamos en este sentido, que pasamos por las distintas etapas que antes estuvimos misionando, por ejemplo. Misionamos en toda nuestra Argentina, de norte a sur, de este a oeste, donde se abría una puerta, allí íbamos. Llevábamos la palabra a las chacras, a los campos, a los montes, a las montañas, donde se abría una puerta, allá íbamos. Y se nos abrió una puerta de misionar, de salir. Y bueno, en ese viaje, sí, a mí me envenenaron, que es muy fuerte esa experiencia, ¿no? Después, a posterior, nos enteramos que fue esto así, y bueno, eso hizo que todo mi aparato digestivo se destruya. Realmente casi perdí la vida, me atendieron todos los médicos porque en ese proceso yo no quería volver a casa, yo quería seguir misionando, quería seguir trabajando al lado de papá, quería estar al lado de él. Y tenía mis dos hijas grandes, Sofi y Vicky, que en ese momento tenían 5 y 2 añitos. Y yo dije, no, yo voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Pero bueno, con esto que se produjo en mi cuerpo. Y bueno, me empezaron a atender los médicos y no había caso, se complicó con otras cosas. A todo eso se sumó una bacteria que no había forma de erradicarla de mi cuerpo. Me producía tumores en el aparato digestivo, sangraba. Bueno, eso llevó un proceso muy duro porque convulsionaba, me paralizaba, me fue consumiendo, poco a poco me fue Esa consumiendo. bacteria te estaba matando. Sí, aparte, sí, fue tremendo y había quedado piel y hueso para que la gente ¿Cuántos sepa kilos llegaste a pesar, mami, en tu que peor no sé cómo momento será de en salud? el pesaje de ustedes, Vos pero yo decime quedé lo con que yo lo busco acá. 37 kilos. Ok, seguí contando, ma. Quedé con 37 kilos y bueno, la verdad que quedé muy frágil. 81 libras son. Para que la 81 gente libras. tenga una idea de lo que es una Sí. mujer. ¿De cuántos años tenías, ma? Y en ese momento tenía 30. 30 años 30 con años. 81 libras. 37 Sí. kilos, Padre Santo. Sí, piel y hueso. Un día me miro al espejo y me vi las costillas pegadas a la espalda, pegada a la columna vertebral, ¿no? Y entonces estaba muy frágil también en mis emociones, porque a todo eso yo no había regresado a casa, sino que seguíamos. Claro.
Y bueno, ahí trató Dios mucho mi fe, ahí trató mucho mi fe, porque llegó un momento que nos regresamos a Buenos Aires y cuando vamos a que el médico me vea nuevamente, bueno, en ese transcurso tuve muchas descomposturas, muchas descompensaciones, me llevaban a un hospital, me llevaban a una clínica, me llevaban a una salita y así era todo eso. Había días que estaba un poquito mejor, pero luego empeoraba, luego empezaban los No sangrados, no comías. comía, eran biopsias, muchas biopsias me hacían. Ma, contá Y cómo te fueron hacían las biopsias. fueron tiempos muy duros porque yo no tenía una obra social, un seguro. No Un tenía. seguro médico. Servíamos y misionábamos por puro amor, porque amábamos la obra, porque amábamos a la gente, pero no tenía un seguro, entonces me atendía como podía en los hospitales y me hacían las biopsias solamente con anestesia local, porque la verdad que no tenía yo para pagar un anestesista, entonces me la hacían con anestesia local y era Que la muy gente quizás no invasiva. sabe lo que es una endoscopía, pero te meten un tubo literalmente, o sea, Sí, abrís la boca y un tubo con es una como una cámara manguera, hasta... sí, es una manguerita, una manguera larga, larga, que en la punta tiene un visor que, bueno, eso hoy te duermen completo para Hoy te hacen hacerte eso. anestesia total, Total, porque hoy es te muy anestesian fuerte, totalmente porque es muy invasiva, es muy invasivo. dolorosa, muy traumante. Yo recuerdo que papá entraba conmigo, me agarraba en la Oh, mano y Qué papá lloraba a feo. la par mía, a mí me caían las ¿Cuántas te lágrimas, hicieron, Ma? como 9. ¿Cuántas? mucho. 9 endoscopías. Nueve Es mucho, endoscopía es y bueno, y mucho. me sacaban pedacitos de estómago para estar estudiándolo continuamente, me sacaban el estómago de la parte superior, medio e inferior para estar controlando porque tenía mucho sangrado, no, era fue muy triste todo ese tiempo, ¿no? Ujú, Y a eso se sumó es muy triste cuando te están atendiendo los médicos, te medican ujú. y no responde a la medicación, porque No, no había nada que hacer. no había, sí, y llega un momento que uno de los médicos, que ya fue el último que venía siguiendo toda esta etapa de dolor, que nos dijo a los dos, yo ya no hallo más que hacer, porque la he medicado como para matar un caballo, mirá las Y palabras que la usó este bacteria no médico, moría. y la bacteria no muere, y tenés los efectos colaterales, todo, me daban todo, a tal punto que quedé tullida con las manos así, la nariz se me quedó aquí, la boca aquí, me paralicé, fue un tiempo muy Wow. duro y a todo eso me entró un espíritu de temor tremendo, porque yo veía que me moría. Cada Sentías que día te ibas a yo morir. sentía que cada día moría. Wow. Y entonces yo sí que puedo decir que el diablo es muy Mm. astuto, ya había visto el propósito en mí, seguramente, Ujú. y apuntó a destruirme, a matarme, porque uno sabe que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Dominio propio. Pero Bien. fue un tiempo muy frágil de mi vida. Yo recuerdo que no tenía con quién hablar, con mi pastora no podía hablar, Ah. ella era muy reservada, no tenía quien me aconseje, quien me mentoree, ¿se entiende? Ujú. Entonces teníamos sí nuestra cobertura, nuestros pastores estaban ahí, pero no, nosotros salimos de puro amor a misionar. Ujú. Y bueno, y el temor, el diablo empezó ahí, a hacer un trabajo muy finito, Sutil, sí. sutil, supo esperar el momento para darme el golpe final y empezó a hablarme. Mm. Me hablaba audiblemente, me decía, ves tus hijas, disfrutala porque en pocos días no las vas a tener más, vas a morir, Wow. no vas a poder estar con tu familia. Y así empezó a atormentarme. Y yo recuerdo que cuando el médico nos desahució allí en su oficina, su consultorio, nos dice, bueno, vaya a su casa y disfrute, porque ya no sabemos más qué hacer. Ujú. Y yo digo, ¿cómo podés disfrutar cuando Te dijeron que sentís te que te vas a estás morir, muriendo? Me claro. dijeron que vaya a disfrutar a mis hijos, a mi esposo, a mi casa, que, que bueno, los días que me queden, ¿no? Ellos ya no le encontraban solución. Y yo digo, ¿cómo puede ser eso? ¿Qué vas a disfrutar? Claro. Y bueno, ahí Dios empezó a trabajar conmigo.
ahí Dios trabajó, no sé si vos querés que cuente un poquitito eso, Sí, pero contanos cómo fue, porque hoy la gente te ve así tan linda y dice, pero ¿cómo que pesaba 37 kilos? ¿Cómo fue claro. tu proceso de sanidad? Contanos rapidito, así entramos Bueno, al tema, ¿cómo fue? dale, dale. Y bueno, a todo eso, papá predicando, ministrando de este Dios bueno, de este Dios sanador. Quiero aclarar algo ahí, Ujú. la otra parte, ¿no? Los milagros Eso iba a creativos, contar, sí. los milagros que ocurrían, o sea, a ver, desde gente que Dios le creaba órganos reproductores, o sea, estamos hablando de milagros creativos, Dios haciendo milagros creativos en nuestro ministerio cada noche, Riñones riñones nuevos, nuevos, o sea, gente sanándose de todas, de lo que vos quieras, milagros nombrame la enfermedad Pero, que quieras, mm, y en casa yo pero, muriéndome en casa. llegábamos yo daba todo, a ver, era la misma fe, la misma unción, pero ahí no, me di cuenta de que todo lo que nosotros tenemos depende de Dios, no hay nada que yo todo. pueda hacer, porque si yo hubiera tenido poder para sanarla, lo hubiera sanado, pero no era mío el poder. Y Dios sanando a la gente, pero volví a casa y ella estaba ahí, muriéndose. Y yo estaba muriendo cada día porque ya había días que ya no podía casi respirar. Ya como que Mm. había un jadeo, ya y como que yo sentía que me estaba muriendo. Y entonces yo le dije, no, igual no me dejes en casa. Si tengo que morir, quiero morir al lado tuyo y sirviendo a Dios. Si tengo que morir, quiero morir en una Aprendan todos plataforma, los que están ahí. sirviendo a Dios. Claro, porque vos imaginate, estábamos en plena gira, para que vos tengas una idea, Nadia, en 365 días que tiene el año, volvimos una sola noche a dormir en nuestra cama. O sea, 364 días de un año Tremendo. entero estuvimos de Sí, gira. O sea, la gira duró 5, 6 años, 7 años. sí, Y Ujú. fueron los años que ella estuvo enferma. Enfermo. Comienza la gira con la enfermedad de ella. así A comienza, sí. los 10 días no 10 días, 2 días, 3 días Sí, a los 2 días que que salimos. empezamos la gira, ella la envenenan. Y la gira dura 7 años y ella se sana cuando volvemos de la gira. Sí, sí. O No, sea, fue después de ver tremendo. tantos milagros en la gira, Uf, Por qué eso es que fuerte. quiero escribir un si libro. alguien puso ahí, ¿por qué no Amén. escribe un libro? Quiero escribir ¿Cuántos un quieren libro. que mamá escriba un libro? Pónganme la manito así, levanten la mano así, a ver. Que están llegando tarde igual los comentarios. La gente todavía Pónganme está la, llorando por lo anterior. pónganme la aprobación si quieren que escribamos un libro. Amén. Bueno, Entonces, Mamuchi. y bueno, entonces ahí, como podía, oraba, porque después ya no me podía levantar, ya no podía caminar, y la vida continuaba, porque no es que todo el mundo tenía que estar centrado en mí, ayudándome, de hecho, no fue así, y papá tenía que seguir, y tenía que trabajar, y tenía que ministrar, Mm, y bueno, y fueron noches donde solamente dependí de Dios. wow. Y ahí donde Dios hoy entiendo que todo eso fue necesario. No digo que a vos Ujú, te va a pasar, le digo al oyente, a la mujer, al varón, no quiero decir ujú, que a vos te va a pasar lo mismo para. No. El trato es personal y para ujú. cada propósito que uno fue llamado, ¿no es cierto? Exacto. Y, y bueno, y ahí yo dije, empecé a leer y la palabra, me empecé a meter a buscar de Dios y llegó una madrugada apenas, yo ya respiraba apenas y yo le dije, Dios mío, yo no quiero morir, no tengo por qué morir. No moriré, sino que viviré para Viviré para contar tu contarla. grandeza, para contar tus proezas, mi Dios. Yo no quiero morir, Señor. No me dejes morir. Y yo recuerdo que él estaba de viaje Ujú. y un día en mi cama le dije, Señor, no quiero morir, yo quiero vivir. Y bueno, empecé a buscar de Dios, escuchaba palabra de fe, palabra de milagro, empecé a armarme de un arsenal diferente, ¿no es Ujú. cierto? A buscar libros de fe, libros de Mm. milagro. Yo creo que si hubiera tenido estos live, estaría mirando estos live, ¿no? De fe, Amén, de amén, poder, de amén. milagro, de que Dios existe, de que Él es real, de que Él no ha cambiado, de que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de Para los siempre. siglos, y que Él sigue sanando, y que Él te Gloria puede a levantar de la Dios. misma muerte. Yo puedo decir que Dios me levantó de la misma ceniza. Y bueno, ahí Dios Amén. comenzó a trabajar porque después de esa experiencia, lógicamente, mi vida nunca más volvió a ser la misma. Antes yo me subía al carro de Él, de su Ujú. fe, dependía Wow. mucho de Él. Y bueno, evidentemente había que trabajar en mí, ¿no es Hay veces cierto? Y bueno, donde Dios quiere que uno mismo,
uno mismo ser probado y hay veces que te toca atravesar procesos solo, en soledad, como fue el caso de En David, que soledad. todos sus procesos fueron en soledad, escondido en cuevas, y creo que eso fue lo que te tocó pasar, Ma. Pasar tu Vos proceso fijate, por algo en sí, soledad. fíjate que mi mamá nunca supo lo que yo estaba viviendo, nunca supo los diagnósticos médicos, nunca se lo dije. Nunca se lo dije porque yo digo, si mi madre y mi padre ya estaban grandes en ese momento, se llegan a enterar que su hija menor está pasando por esto, se mueren. Claro. Y lo Imagínate. pasé en soledad, lo pasé en mucha soledad solo con mi esposo. Yo le dije, Señor, ya que el médico me desahució, yo voy a pactar contigo. No sé si esto se hace o no se hace, Claro. pero todo lo que yo tendría que poner para hacerme otra biopsia más, pagar cualquier cantidad de medicaciones, porque eran cualquier cantidad de medicina, lo voy a poner en un sobre y lo voy a dar a un hombre de Hombre de Dios Dios, sí. que crea en milagro, que crea en tu poder sobrenatural. Bueno, tenía sentido Amén. dárselo a mi mismo esposo, yo tenía que Claro. buscar algún ministerio, ¿no? Amén. Y justo en ese momento vino a nuestra zona un pastor de Almolonga, que no sé si muchos los deben conocer, Rizcaché, que es indígena también él, y tiene un ministerio muy, muy lindo, ¿no? Después ustedes lo pueden buscar y Ujú. demás. Y bueno, y cuando vino yo le entregué Tu pacto. con papá fuimos, le entregamos nuestro pacto, nunca le contamos qué es lo que estaba Nada. pasando, No había solamente tiempo. se lo pusimos en sus manos, él oró, me bendijo y yo me regresé a casa, ¿no? Y bueno, al día siguiente papá se ha ido a trabajar y cuando viene, yo como pude, le hice una comida, como pude, y cuando le llevo el plato de comida, siento que algo cae sobre mí. Y me empiezo a reír, y me empiezo a reír y recibí un bautismo de gozo. Por Wow. eso digo que Dios obra como quiere. Amén. Y esto lo aclaro porque yo era muy como escéptica a estas cosas, ¿no? Muy Yo del lado era, izquierdo del sí, cerebro. como muy estructurada, Muy como que Dios tenía que recta. moverse a mi manera, ¿no? Como que a mí me costaba bueno, que Dios me sanara así, prolijitamente, nunca me imaginé que iba a Ah, ser así esto. claro. Por eso que digo que Dios es grande, poderoso y sobrenatural. Y bueno, empecé a reírme, yo no entendía lo que me pasaba. No entendía y papá me miraba con cara de asombrado. Papá pensaba que yo me estaba riendo de él. Y me Me miraba estaba así burlando. sí, que Sí, yo me pues estaba burlando de se él, pero no, reía, pero de una no, Fuerte, forma, a claro. ver. no, una manera Y a me miraba y carcajada, se a reía. carcajada. Y Encima me lloraba, miraba. de tanto que me reía los lagrimones me saltaban. Y le quiero contar a la gente que en ese momento en mi casa no tenía grifo, no tenía canilla, tenía bomba. No sé si conocen la Sí, la bomba, bomba, la bomba, la bomba, que sí. tenés que hacer un esfuerzo para bombear y que salga el agua, y fui, puse la cabeza debajo de la bomba con agua helada y me chorreaba el agua y las lágrimas y y no podía parar de reírme. Wow. Y me reí, y cuando pude, vine de nuevo donde estaba papá y le dije, perdóname, pero no me estoy riendo de vos. Y me reía de nuevo, de nuevo, de nuevo. Pero algo hizo Dios porque a partir de De ahí ese día. la sanidad no fue De un día a otro, instantánea, digamos, así fue rápida. No, 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 progresiva, no. claro. Pero algo pasó ahí porque fue cada día un Un poquitito más. poquito Yo ese mejor. día ya pude tomar agua, ya pude comer un pedacito de zapallo, porque hasta ese momento ya no comía más nada. Y bueno, ese fue el comienzo De tu sanidad. de mi milagro, el comienzo de mi sanidad. Por eso, ¿cómo no voy a creer en Dios? ¿Cómo no voy a creer que Él sana? ¿Cómo no voy a creer que Él puede revertir cualquier diagnóstico médico? Amén. Si Él lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquier persona que me está escuchando desde ese lugar. Wow, tremendo, más. Mucha gente también que hoy están ahí y están pasando quizás momentos. ¿Sabes más que cuando pusiste lo de la endoscopía? Hay gente grande que ha puesto, eran otros tiempos y es verdad, y hay gente que ha puesto más que le ha tocado pasar lo mismo y dicen que es horrible. Leí a alguien que puso, a mí también me han puesto anestesia local, no sirve para nada y que hasta el día de hoy pelea con el trauma porque es muy, que quedás fuerte Sí, después de una endoscopía sin anestesia, pero al fin y al cabo ahí está mamá, así como la ven, gordita, si se puede decir,
Se Hermosa. sanó, ¿eh? Quiero decirle a la gente que se sanó, Come que mucho ya asado. no es un pedacito de zapallo que come, ¿eh? Come Me puedo por llegar a vos, comer un por pollo vos. entero. Un Un pollo pollo entero. entero me puedo llegar a comer. Gloria a Dios.